Recibimos a nuestro siguiente invitado, él es José Horacio, abogado político, y vamos a ver, yo adelantaba que no, Comentarista de este claro, programa. parte de la casa, yo adelantaba como que no lo veía muy contento, pero no vamos a prejuiciar. Buenas, José Horacio, ¿cómo estás? Bueno, ciertamente contento siempre de compartir, como dice Kelvin, yo soy parte de este programa, de aquí entre nos. Y bueno, sí, tal vez ves mi cara porque para todo el que tenga un pensamiento progresista en la República Dominicana, la verdad que la aprobación y la promulgación de este código por parte del presidente Abinader nos ha hecho extrañar los años en los que el PLD era gobierno. Y era algo que era difícil de imaginar, ver que de estos gobiernos de un partido que lleva por nombre Moderno iba a salir un código mucho más atrasado, mucho más conservador que aquel código que había sido aprobado, porque llegó a ser aprobado y convertirse en ley en los gobiernos de mayoría PLDista. Este es un código que puede llevar a un ciudadano a llevar hasta 1 año de cárcel por hacer un gesto que atente contra la dignidad de un funcionario público. Óigase bien, eso es considerado como ultraje, como un delito de ultraje. Un simple gesto que afecte la dignidad de un funcionario público está tipificado en el artículo 310 de este Código Penal como ultraje. Y porque un gesto o un comentario Pero un político, José Horacio, o contra un funcionario, cualquier persona, Que esté ejerciendo su función o dentro de tiene, la ajá. institución pública. Sí, contra una persona que esté en ejercicio de una función pública. Un gesto, un comentario que atente contra su Pero dignidad José Horacio, puede eso va en llevar de 15 detrimento de lo que días tiene que ver a un con la año de libertad. cárcel. Eso va en detrimento con lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Claro que sí, eso viola incluso varios precedentes que ha establecido el Tribunal Constitucional precisamente en lo que tiene que ver con la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Entonces, ahí solamente para mencionar un detallito, yo he criticado mucho también que nosotros vivimos en una sociedad muy violenta. Eh, y cómo combatir esa violencia cuando vemos casos de sectores incluso educados y pudientes de la ciudad, personas que son capaces de matarse por un parqueo. Y es un código que permite la disciplina violenta en el hogar. Algo que había sido prohibido hace 20 años en la República Dominicana cuando se aprobó el Código de la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y que va en contra del principio constitucional de interés superior del niño o de la niña. Y entonces revive prácticas del pasado al decir que no se considera violencia intrafamiliar la disciplina en el hogar ejercida por los padres. Ojo, entonces quiere decir que cualquier padre puede sonarle a los muchachos día y noche y caerle a golpe y dice, no, es que yo lo estoy disciplinando para que él aprenda y coja cabeza. Y ya eso no se considera violencia. Pero Una está sociedad que yo creo que tipificado. se indigna cuando hay una agresión contra un animalito, contra un perrito, contra un gatico, y se indigna, y entonces vamos a aceptar como válido que a nuestros niños y niñas se les eduque a golpes. ¿Qué es lo que le estamos, Hay que leer eso porque yo creo, por lo que entendí, va mucho a interpretación. No sé si lo dice exactamente y menciona la palabra violencia, porque también dentro del mismo código hay una parte donde se está protegiendo a los niños. No sé si tú lo interpretaste así o queda así el código y cada quien lo interpreta no, como quiere. Exacto. ¿Hay alguna tipificación cuando se habla de disciplina? Porque puede ser un llamado de atención o una corrección o al tema de las famosas pelas y golpes. Mira cómo queda, se sanciona la violencia intrafamiliar como un delito y un párrafo más adelante dice que la disciplina en el hogar no se considera violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Aunque sea violencia, si es disciplina, ya no se sanciona, ya no lleva a cárcel. Eso es lo que te está diciendo el legislador. Bueno, pero solamente dice violencia. No quiero ser abogado del enemigo, ni llevarte la contra, pero digo, dice disciplina y se queda ahí porque no lo he leído esa parte. O habla de, porque también disciplina puede ser hasta quitarle la tablet o un castigo de que no vea televisión. Ese es el problema, que está incluido en el artículo que sanciona la violencia intrafamiliar. Entonces lo que está diciendo es que eso no es violencia intrafamiliar. O sea, está dando impunidad para adultos que abusen físicamente de los niños. Eso es lo que está haciendo el código con este artículo. Como también permite discriminar, porque te sanciona la discriminación, pero luego te dice que ese artículo se aplica sin detrimento de libertad, del derecho a la libertad de conciencia y de culto.
Entonces, ¿qué está diciendo? Que si mi religión me permite discriminar, yo lo puedo hacer y lo puedo hacer de manera impune. Bueno, pero también pero también se protege el mismo derecho de la libertad de culto. Porque, por ejemplo... Y que yo diga, no, es que mi religión me permite hacerlo, y entonces ya es válido, no es un delito, discriminar. O sea, es por eso digo que todos estos son temas que no estaban en las versiones del código anteriores, que se han introducido en este Congreso con mayoría del Partido Revolucionario, y no quiero decir moderno porque de moderno tiene muy poco o nada. ¿Entiendes? ¿Cómo tú ves el papel de la oposición? Porque esto no fue solamente aprobado por el PRM. Los partidos mayoritarios y minoritarios aliados también participaron ahí. Bueno, en ese caso, José Horacio, quiero destacar el rol que jugó el diputado Pedro Martínez de Alianza País, que de alguna manera fue la voz cantante que representó a los sectores de la sociedad progresistas en ese Congreso Nacional. También Gustavo Sánchez, Charlie Mariotti, Damaris Vázquez, que votaron en contra de esta pieza legislativa porque no fue unánime, y también el senador Antonio Taveras, que votó en contra en el Senado de la República, porque no fue un código unánime. Hubo votos disidentes, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Precisamente, a salvo el caso del senador Antonio Taveras, en el caso de la Cámara de Diputados, de partidos de oposición, como el Partido de la Liberación Dominicana y Alianza País. ¿Decías, Kelvin? No, te decía que en ese caso justamente habían varias personas del partido de oposición, como bien mencionabas, Carlos, como el caso de la diputada Celine Méndez, que la semana pasada tuvo una posición muy marcada sobre el Código Penal, porque mucho de lo que se habló, parte de esas cosas que tú estás trayendo a colación ahora, José Horacio, no se mencionaba, solamente se hablaba de las famosas tres causales y ya. No se hablaba de esas otras cosas que tú mencionas, que aparentemente ven un código penal que de nuevo no tiene mucho, y lo que implicaría un retroceso a nivel de legislativo o de esa ley que se promulgó. Hay otro elemento que yo incluso llamé a varios ex colegas para advertirles, porque tipifica como espionaje compartir información con organismos internacionales sin tomar en cuenta que la República Dominicana forma parte de la comunidad internacional. Y eso quedó al final. Y eso quedó. ¿Y qué pasa? Lo mejoraron, debo decirlo. Yo hice la advertencia y lo mejoraron un poco, pero queda una zona gris. En todo el mundo hay activistas defensores de derechos humanos y hay espacios en el marco del derecho internacional para que esos activistas vayan y expresen lo que está pasando en cada país del mundo, no solamente en la República Dominicana, en todas las naciones. Incluso hay un examen periódico universal que se llama EPU, que se celebra todos los años, donde todos los países van a Ginebra, todos los países del mundo, los estados van a hablar sobre los avances que han experimentado en materia de derechos humanos, y de la sociedad civil van a hablar sobre los desafíos pendientes. Y esto es un periodo que se hace todos los años, todos los países del mundo que forman parte de las Naciones Unidas en Ginebra. Y este artículo pareciera darle 20 años de cárcel a quien vaya ya a hablar sobre los desafíos pendientes en materia de derechos humanos en el país. Eso es grave. Pareciera, volvemos al tema de también la ambigüedad y el tema de la interpretación. Pero para que tú no quedes como el Grinch del Código Penal, yo quisiera que tú me digas qué cosas positivas ves, porque tiene que haber algo. Claro que sí. Claro que sí. Mira, yo pienso que lo más positivo, y no es poca cosa, es positivo, es un paso de avance, tiene que ver con los nuevos tipos penales en materia de corrupción. Se tipifica, por ejemplo, el tráfico de influencias, ¿verdad? Se tipifica también otros delitos que no estaban reconocidos como corrupción formalmente en nuestro país. El enriquecimiento ilícito, así hay otros tipos penales en materia de corrupción que yo creo que es una herramienta para que el Ministerio Público fortalezca la lucha contra la corrupción en el país. Y yo creo que eso es positivo. Cuando fui legislador propuse que los delitos de corrupción tengan un carácter imprescriptible, que no prescriban en el tiempo. Lamentablemente eso no se incluyó, se estableció en 20 años el periodo de corrupción. Por ejemplo, si hoy aparecieran elementos que permitan sancionar casos de corrupción del gobierno de Hipólito Mejía, ya no podrán ser perseguidos, pero investigados ni llevados a la justicia. Pero por lo menos hay nuevos tipos penales que significan un paso de avance.
Claro. Sobre todo me concentro ahí, porque se han mencionado otros que ya estaban tipificados. Por ejemplo, veía que hablaban sobre el tema de el calibrar los motores en la autopista. Ajá. Ya eso está sancionado por la ley de tránsito y estaba tipificado como un delito penal, con multas, incluso hasta si se ocasiona la muerte, hasta cárcel. Entonces, hay cosas que se han querido presentar como logros o novedades que ya estaban, o como por ejemplo, también quieren decir que es una novedad el tema de las agresiones con ácido del diablo, y más bien se bajaron las penas, porque hoy en día no había un delito que hablara de agresiones con sustancias químicas, pero igual se sancionaba, los fiscales lo sancionaban como actos de barbarie que llevaban una pena mayor a la que hoy se está dando a los delitos que se cometen usando sustancias químicas, que es el tema del ácido del diablo. Entonces hay cosas que se presentan como un avance. Realmente ya en la normativa actual había jurisprudencial, los jueces y los fiscales habían encontrado la fórmula de que aunque no estaban taxativamente en el código, igual pudieran ser sancionados. Y lo del feminismo, ¿cómo tú lo ves? Que tú eres un gran defensor con respecto al feminicidio, que se eleva de 2 a 40 años dependiendo del daño y si hay muerte. Sí, ahí también se corrigió, porque en la versión que había aprobado el Senado conllevaba un retroceso, porque distorsionaba la definición de feminicidio y lo supeditaba a unas circunstancias, y eso la Cámara de Diputados lo corrigió y lo estableció que esas circunstancias son agravantes del feminicidio, pero no son elementos constitutivos del feminicidio, porque el feminicidio es cuando un hombre mata a una mujer por el hecho de ser mujer. Pero como lo había aprobado el Senado, decía que para que se constituya el feminicidio tenía que haber una exposición del cuerpo ya muerto de la mujer, una exposición pública, o tenía que haber signos de violencia sexual previo a la muerte. Y eso no son elementos constitutivos del feminicidio. La Cámara de Diputados hizo bien en corregirlo y establecerlo como un agravante que conlleva una pena mayor, que se eleva la pena si hay una exposición pública del cuerpo, si hay una agresión sexual, pero no como un elemento condicionante. Y eso fue también una mejora que hizo la Cámara de Diputados respecto a la versión que había aprobado el Senado de la República. Hay un año entonces para hacer modificaciones, tengo entendido. Mira, ahí te quiero aclarar. A ver, ese año no es para hacer modificaciones. Okay. El concepto de vacancia legal es un año para que tanto jueces como fiscales como abogados puedan conocer esta nueva pieza penal. Imagínate que ya se promulgó y ya hoy comienza a entrar en vigencia. No. Los jueces no la conocen, los fiscales no la conocen, los abogados tampoco. Entonces, la sociedad en general tampoco la conoce. Ese año es de vacancia legal para que la sociedad en su conjunto, sobre todo los actores de la justicia, puedan estudiar a profundidad la pieza. Son 420 artículos que tiene, para que puedan estudiar la pieza, conocerla. Incluso se celebrarán, yo estoy seguro, en la comunidad jurídica talleres, y que luego cuando se comience a aplicar ya hay un conocimiento más profundo de la misma. Okay. Si había un interés de cambiarle cualquier cosa, había que hacerlo durante el proceso legislativo. ¿Por qué hay 2 lecturas en la Cámara de Diputados, 2 lecturas en el Senado, una única lectura en la Cámara de Envío? Es un proceso largo y lento para que la pieza que se apruebe no tenga que ser modificada tan rápida, porque después de más de 100 años se aprobó. Sería lo esperado. Quería aclarar eso. Ese periodo nos está engañando, no es para modificarla. Ese periodo es para que entre en vigencia y la sociedad la estudie, la conozca, la domine, los jueces, los fiscales, los abogados, antes de comenzar a aplicar. Yo propongo en tu próxima intervención, y producción aprobará, de desmenuzar un poco más algunos artículos así del código, porque necesitamos conocerlo. Así que ya tú sabes, tienes tarea para la próxima intervención. Está bien, nos prepararemos para eso. Muchas gracias siempre por este espacio para poder hablar con la ciudadanía y conversar estos temas tan importantes. Un placer, José Horacio.